Padre que estás en los cielos, delante de ti estamos una vez más, oh Dios, en Cristo nuestro Señor, por sus méritos, para darte muchas gracias por tus bondades, por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Te rogamos, oh Dios, por este espacio de discipulado que tú nos permites tener para conocerte un poco más acerca de lo que tú has revelado de ti mismo en tus escrituras. Te pedimos que nos des mentes concentradas, que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento para poder entender y asimilar estas grandes verdades de tu palabra. Eso con el ánimo de conocerte mejor y adorarte también de mejor manera. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Mis hermanos, hoy vamos a continuar en nuestro discipulado de la confesión de fe en lo que es el capítulo 3, capítulo 3, que dice del decreto de Dios. Hoy solamente vamos a considerar el primer párrafo. Los que no tienen ejemplares de la confesión de fe, acá pueden conseguirlos para poder llevar la lectura. Ya a ese punto ya hemos abordado los dos primeros capítulos. El primero correspondiente al tema de las escrituras, donde estuvimos considerando su utilidad y su necesidad y muchos aspectos importantes acerca de lo que son las escrituras y lo que representa para nosotros como creyentes. El segundo capítulo habla de Dios y la Trinidad, donde estuvimos viendo de Dios y todos sus atributos y cómo es de una manera interna. Hoy ya vamos a iniciar con el capítulo 3, ya tiene que ver también con Dios, pero ya en su forma externa, cómo se relaciona Él con la creación. Este capítulo 3 consta de siete párrafos exactamente. Los dos primeros tienen mucho que ver con el aspecto general del decreto, la parte universal del decreto, en cuanto a la creación y el ordenamiento de todo esto. El primer párrafo en particular, que es el que nos compete hoy, tiene que ver mucho con el tema de la creación y el control que tiene Dios acerca de todos esos elementos de la creación y inclusive las causas y todo ese asunto. El segundo ya tiene que ver con el asunto de la incondicionalidad de ese decreto también. Ya en cuanto a los párrafos del 3 al 7, ya tienen más que ver con el tema de la elección para vida y también y relacionado al tema del decreto. Bueno, vamos a dar lectura a nuestro párrafo correspondiente a la mañana de hoy. Capítulo 3, párrafo 1 dice lo siguiente. Dios, desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que sucede. Sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en el mismo, ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece, en lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas y su poder y su fidelidad en llevar a cabo su decreto. Ese párrafo 1 habla de lo que es el decreto en su parte universal, como le mencioné. Este párrafo expone varias afirmaciones cruciales sobre la universalidad del decreto. La confesión afirma la realidad de su universalidad, es decir, nada escapa del decreto de Dios, incluye absolutamente todo. Esta es, por supuesto, la clara enseñanza no solo de la confesión de fe, sino de toda la Escritura. La Biblia no solo afirma en general la universalidad del decreto de Dios, sino que lo afirma específicamente. Entonces, dentro de ello podemos incluir acontecimientos buenos y malos, actos pecaminosos, actos libres de los hombres, hechos fortuitos, detalles personales de nuestra vida y muerte, grandes asuntos de las naciones, la destrucción final de los malvados. Todo eso, mis hermanos, está incluido dentro del decreto de Dios. Ahora, para el desarrollo de ese párrafo, vamos a considerar de pronto algunas preguntas importantes. Es, por lo menos, ¿cuándo fue esto del decreto?
cómo fue, cómo se dio, con qué autoridad, qué relación tiene con el mal que existe en el mundo y qué hay de la libertad de la criatura y las causas secundarias. Bueno, con relación a la primera pregunta, nuestra confesión dice que Dios desde toda la eternidad, este plan divino o decreto fue establecido desde la eternidad y esto tiene sentido en la medida, pues ya sabemos lo que estudiamos acerca del ser de Dios, es eterno. Entonces esto tiene sentido en la medida que el decreto es establecido por Dios y Dios ser eterno. Dios desde la eternidad pasada decretó todo lo que existe. ¿Para qué? Para que viniera la existencia en el tiempo. Samuel Renningham define el decreto de la siguiente manera. Habla de la eternidad en cuanto al decreto y dice, al ser un acto del Dios simple, el decreto también es eterno. En Dios el decreto no tiene principio, ni fin, ni sucesión. No es algo que le pasó a Dios o que ocurrió en Dios. Es una causa eterna que causa una cantidad inexperables de efectos temporales y sucesivos. Pero no podemos ni debemos deducir de la multiplicidad y sucesión de efectos una multiplicidad y sucesión en Dios. Fin de la cita. Isaías, capítulo 46, versos del 10 al 11, dice lo siguiente: que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Mis hermanos, las cosas que suceden se desarrollan conforme a un plan ya establecido por Dios. Lo porvenir fue anunciado desde el principio porque el decreto de Dios es un acto eterno. El decreto de Dios es un acto eterno porque Dios es eterno. Ahora, ¿cómo es que sucede todo esto? ¿De dónde surge todo este decreto? La misma confesión ahí mismo nos indica. Por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad. Y asimismo podemos nosotros decir que nada frustra, mis hermanos, nada frustra el decreto de Dios, y en eso también consiste el tema de su incondicionalidad. Que el decreto de Dios no depende en ninguna manera de nuestros actos, que Dios de cierto modo se tiene que acomodar a nuestros actos o a nuestras decisiones. Dios ha decretado de una manera infalible todo lo que ha de suceder. Isaías capítulo 14, versículos del 24 al 27 dice: Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente será de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado, que quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos y su carga será quitada de sus hombros. Este es el consejo que está acordado sobre la tierra y toda la mano extendida sobre las naciones, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Mis hermanos, no existe nada que pueda frustrar el decreto de Dios y no hay nada que escape del decreto de Dios. Entonces el decreto de Dios también es un acto libre. Dios decretó lo que decretó porque Él es aquel que realiza todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Y con relación al tema de que independientemente del hecho de lo que el hombre puede hacer y las decisiones que pueda tomar, el Salmo 115, perdón, el Salmo 135, verso 6 dice, todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en los abismos. Mis hermanos, la simplicidad, eternidad, libertad e inmutabilidad del decreto de Dios se deriva del sistema de la doctrina de Dios, algo que habíamos visto en el capítulo anterior, la doctrina de Dios, su ser, sus atributos. En un sentido básico, pero importante, así funciona la teología. Vemos cómo en el capítulo 2 la confesión de fe establece la doctrina de Dios. La misma doctrina de Dios sigue siendo articulada e informa a todos los demás capítulos. Es decir, todo eso que vimos
en el capítulo 2 acerca del ser de Dios y sus atributos, vemos cómo de cierta manera tiene una implicación en todo lo que veremos en los capítulos siguientes. En este caso estamos hablando del decreto. Vemos cómo en el decreto hay una expresión del ser de Dios también, en cuanto a que el decreto es eterno, es infalible. ¿Por qué? Porque depende enteramente de Dios. Siempre es necesario, mis hermanos, considerar la coherencia de la teología que estamos contemplando en este momento o comunicando. Ahora, un asunto importante que toca ese primer párrafo es, sin embargo, y es donde también me quiero detener, es un punto que también pudimos haber tocado dentro de la escuela hoy. Dice, sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en él mismo. Ahora, si el decreto de Dios es universal y abarca todas las cosas, entonces el decreto de Dios es la causa primaria de todo. No es una causa primaria, no es una causa primera, no es una causa, sino la causa, es la única causa primera. Solo puede haber una y es esta, es Dios. Todo lo que sucede es causado en cierto sentido por Dios, que es la primera causa de todo. Ahora, la cuestión del mal es una de las cuestiones más inquietantes del ser humano. El dolor, el sufrimiento, son terribles para los hombres. Representa un tema que de cierto modo no logramos comprender en su totalidad. Muchos de los argumentos contra la existencia de Dios como el ser perfecto y bueno que es, de alguna manera se presentan desde la realidad del mal en el mundo. Muchas personas cuestionan el hecho de la existencia de Dios y el control que tiene sobre todas las cosas. ¿A partir de qué? Del hecho de que existe mal en el mundo. De ahí, mis hermanos, que sea importante para la fe cristiana plantear algunos elementos desde los cuales comprender lo que que esté a nuestro alcance sobre este asunto en particular. El tema del origen del mal es ciertamente algo desconcertante. ¿Cómo entró el mal al universo y su naturaleza? Son cuestiones que debemos considerar para poder tener un entendimiento más preciso acerca de este asunto puntual. Ahora, para ello, consideremos en la creación inicial, no vemos la presencia del mal. De hecho, todo lo que había sido hecho, dice la Escritura, expresa con claridad, era bueno en gran manera. Expresa el texto bíblico de Génesis, pero se introduce una ruptura. Un ser celestial, el diablo, rechaza el amor de Dios y sus fines buenos y arrastra al hombre en esa ruptura del amor y los afectos de esa inicial desobediencia. Se deriva todo lo que es el mal. Ahora, para entender un poco más, dice, los filósofos antiguos definían el mal en términos de negación y privación. Esa palabra es importante. Privación. Es decir, el mal es la negación de lo bueno y o privación o falta. Algo que está por debajo de la plenitud de la justicia es malo. Los filósofos estaban mostrando que la única manera en que podemos describir y definir el mal es en términos negativos, negación, la carencia de. Eso es el mal, la carencia de algo. De tal manera que cuando preguntamos, ¿está el mal dentro de la providencia? Tenemos que decir que sí. Y esto lo expresa la Biblia en muchas maneras. El profeta de Isaías, por lo menos, vemos un ejemplo, una sentencia en Isaías 45:7. Isaías 45:7 dice lo siguiente: yo soy el que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa el bienestar y crea calamidades. Yo, el Señor, el que hace todo esto. Sin dudas, esas privaciones humanas, estas enfermedades, no son algo que Dios hace en sentido positivo, de querer el mal, pues Dios no actúa de ninguna manera malvada. Solo que dentro de su providencia también están todas estas cosas incluidas. Recordemos que la caída fue permitida por Dios, no fue algo, y aquí surge un tema importante, un tema que ha sido discutido por algunas iglesias. Es el asunto de que en la medida en que se dio la caída,
Dios tuvo que cambiar sus planes. Cuando nosotros estudiamos el tema del decreto, entendemos que Dios está en control de todo. Inclusive esa caída del hombre estaba contemplada dentro del decreto de Dios. Ahora, el que se haya permitido, que se permitan ciertas cosas es una condición necesaria para que se den las enfermedades en el hombre y que se permite que nazca el ciego, el cojo, etcétera. Pero es Dios quien deja que nazca así, porque esa enfermedad es un mal menor frente al bien mayor de la vida. De hecho, Sproul explica esto de la siguiente manera y dice: la pregunta suprema es esta: ¿Dios hace lo malo? La Biblia es absolutamente clara. Dios es absolutamente incapaz de realizar el mal. Sin embargo, hemos afirmado que Dios ordena todo lo que acontece y algunas de las cosas que suceden son malas. Por lo tanto, ¿ordena Dios el mal? Es la pregunta. ¿Ordena Dios el mal? Y para esta pregunta solo existe una respuesta bíblica y la respuesta es sí. Si Dios no hubiera ordenado el mal, no habría mal, porque Dios es soberano. Dios tiene el control de todo, lo ordena todo. Es por eso que aunque no hay una implicación directa de Dios en cuanto al que Él obra el mal, Él sí lo controla y lo ordena. Ahora, hay un último asunto que este párrafo también considera y tiene que ver con la libertad de las criaturas. La libertad de las criaturas. Ahorita en la escuela estuvimos tocando el asunto del llamamiento eficaz. ¿Y dónde queda la libertad del hombre con relación a este asunto? De si Dios es soberano y Dios lo controla todo, Él ha determinado todo lo que ha de suceder, incluso la caída de nuestros cabellos, la caída de la hoja de un árbol. Todo eso está dentro del control absoluto de Dios. Nuestra confesión de fe sigue diciendo, dice: ni se hace voluntad, ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece. Dice: y en esto se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas, y su poder y fidelidad en llevar a cabo sus decretos. Mis hermanos, la libertad de las causas secundarias no es una libertad absoluta, sino dependiente o subordinada. Su libertad no consiste en una indiferencia o una capacidad para actuar o no actuar, independientemente del decreto de Dios, sino todo lo contrario. La libertad de la criatura depende del decreto de Dios. Por eso que la confesión de fe dice que el decreto de Dios establece la confesión de fe dice que el decreto de Dios establece la agencia de las causas secundarias. La libertad de la criatura depende de Dios, la causa primera, siendo Dios la causa primera, creando un espacio o una esfera en la que pueden operar. Pero ahora, la libertad de las causas secundarias está en correspondencia con su ser, es decir, con su naturaleza. Dios creó criaturas que son capaces de actuar de una manera que corresponde a su ser, a su naturaleza. Entonces, esta libertad se puede definir como la facultad dada por Dios en el hombre por el medio de la cual, dentro de su propio ámbito, su ser, sus capacidades, es capaz de hacer todo lo que quiere y querer todo lo que su entendimiento considera digno de ser querido. Nosotros vivimos y actuamos dentro de los límites en que Dios nos ha creado. Dios nos ha capacitado para pensar, evaluar y decir. Esto requiere el uso del intelecto, del entendimiento. Entonces, no podemos actuar fuera del alcance de nuestras propias capacidades, sean físicas o intelectuales, pero sí podemos actuar. Ahora, la palabra de Dios nos describe de la siguiente manera, para poder apoyar un poco el asunto.
No tengo poder para hacerles mal. Génesis 31:29. Daniel 11:36 dice, el rey hará su voluntad. También en 2 Samuel 7:3 dice, y Natán dijo al rey, anda, haz lo que está en tu corazón. La Biblia también expresa acerca del hombre dándole una voluntad, una libertad que obviamente está contemplada por Dios a la hora de establecer su decreto. Dios conoce nuestro ser, nuestras capacidades. Es por tanto que en el momento de su decreto, todo eso está contemplado y Dios lo ordena de tal manera que no hay una violencia a la voluntad de la criatura, sino que la criatura actúa de una manera libre, pero aún así está eso ordenado por Dios. Es un poco complicado de entender por el hecho de que Dios, como vemos, tiene el control de todas las circunstancias, pero aún así el hombre es libre de moverse porque Dios le ha dotado de ciertas características, capacidades de pensar, de decir, hacer, pero aún así Dios está en control de todo eso. En efecto, así es. Ahora, como decía, este proceso de evaluación y acción donde escogemos, actuamos sin compulsión, nosotros actuamos libremente, pero Dios nos ha dotado de ciertas capacidades. ¿Para qué? Para actuar hasta donde nuestras capacidades nos permiten. Y cada una de esas capacidades son consideradas por Dios. ¿Para qué? Para que nosotros también actuemos de forma libre, pero aún así dentro del control de lo que Dios ha establecido. Somos agentes libres de una manera que corresponde con quienes somos como seres humanos, como criaturas de Dios. Craig Carter define la libertad de la criatura como la capacidad para actuar conforme a tu propia naturaleza sin una fuerza externa o coactiva que usurpe el papel de tu propia naturaleza y haga que actúe contra tu propia voluntad. Porque si no fuese así, nosotros fuésemos simples marionetas o autómatas o algo así que simplemente está programado para hacer tal cosa. Y no es así, porque como conocemos, Dios a nosotros nos ha dotado de ciertas capacidades. Decidir, nos ha dado el intelecto para pensar, tomar decisiones. Pero aún así, como les decía, hay una causa primaria que es Dios, que ha ordenado todas las cosas, y todo eso está también en control de Dios. Proverbios, de hecho, Proverbios dice lo siguiente, Proverbios capítulo 19, en el versículo 21, dice, muchos planes hay en el corazón del hombre, pero solo el propósito del Señor se cumplirá. Hay dos aspectos aquí señalados dentro de esta corta línea, y hay una libertad en el hombre, pero esta no va a afectar de ninguna manera lo que Dios ya ha ordenado. ¿Por qué? Porque todo esto está contemplado dentro del decreto de Dios. No es necesario ser una causa primera para tener libertad. No obstante, solo podemos actuar dentro de las limitaciones de nuestra naturaleza. Nuestra libertad está en correspondencia con nuestro ser. Esta es la libertad de la criatura. Entonces, mis hermanos, este párrafo corto acerca del decreto nos expresa varias cosas importantes. Primero, que el decreto de Dios es soberano, es soberano. Segundo, que Dios, aunque está en control de todo, también hay una libertad en la criatura para hacer conforme o actuar conforme a su propia naturaleza. Y tercero, que también quiero resaltar, y es que a pesar de esto, de que Dios conoce a la criatura, sabe y contempla todos los escenarios posibles en los que puede llegar a suceder las cosas, eh, nada de esto condiciona o condicionó a Dios para ordenar las cosas como ya las ordenó. Es decir, el decreto de Dios eh, no es algo que Dios diseñó basado
la forma en cómo se iban a comportar las criaturas, sino que Dios ordenó de tal manera las cosas, conociendo cómo actúan las criaturas, de, de tal manera que Él tiene el control de todo, tiene el control de todo. De hecho, la confesión de fe dice que, sin embargo, de tal manera que por ello Dios no es autor del pecado ni tiene comunión con nadie, dice, ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien que las establece. Dios estableció características puntuales para cada ser y conforme a eso también vemos cómo Dios ordenó todo, ordena todo también basado en eso. Y es en eso, dice la confesión, que se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas, disponer todas las cosas. Algo que también mencionamos, o que se mencionó, que tuvimos un momento de discusión en la escuela que tuvimos hoy, y es con relación al asunto de que si Dios vio las cosas por anticipado y basado en eso fue tomando decisiones. Mis hermanos, el decreto de Dios y el hecho de que Dios conozca todas las cosas que han de suceder no se basa en el hecho de que Dios conozca el futuro de las cosas. El decreto de Dios establece o se define como la expresión de la voluntad de Dios. Dios estableció todas las cosas que habían de ser y es por eso que Dios está en conocimiento de las cosas. No porque Él las vio, sino porque Él ya las ordenó como habrían de ser, contemplando todos los posibles escenarios. Y en eso se ve que no hay violencia en la criatura. El Dios establece que la criatura puede actuar conforme a su voluntad, porque Dios le ha dado voluntad a la criatura. Pero asimismo, esa voluntad ha sido también ordenada por Dios en la medida en que Dios ha dotado a las criaturas de ciertas habilidades. Y Él ordenó las cosas de tal manera que todo lo que la criatura puede hacer no se salga del mismo control de Dios o de lo que Él ha ordenado. Entonces, este primer párrafo nos dice que el decreto de Dios es soberano, Dios actúa por sí mismo, de sí mismo, y por el propio consejo de su propia voluntad. Segundo, que se respeta la voluntad de la criatura. Y por consiguiente, ahí vemos que no existe una condicionalidad al decreto. Es decir, el decreto de Dios no se condiciona a cómo actúa la criatura, sino que, como dijimos inicialmente, Dios es soberano en todo lo que hace. Y Él ordena y dispone todas las cosas de tal manera que lo que Él ha dicho se debe cumplir. Bueno, mis hermanos, y hasta aquí lo que nos corresponde a este primer párrafo, para no entrar en detalle con el segundo. Quería confirmar con ustedes algún tipo de pregunta con relación a lo que hemos considerado en este primer párrafo. ¿Qué escenario puntual? Exacto. Dice, exacto, dice, ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, es decir, no hay coacción. Exactamente. Sí, pero su voz no está saliendo porque, ok.
O sea, no le entiendo, no le entiendo la pregunta. Ok, ok, ok. Dios, ahí estamos hablando ya bueno, ahí vemos que no hay una violencia a la voluntad de la criatura, sino que Dios permite que sucedan este tipo de cosas. Dios tiene un propósito dentro de cada, de inclusive dentro de los actos pecaminosos de los hombres, en los cuales Dios no es autor, pero Él los permite, pero dentro de eso, aún ahí está la voluntad de Dios en permitir ciertas cosas con un fin. Y un ejemplo que habíamos puesto puntualmente en algunos otros casos que hemos estudiado está el caso de José. Vemos cómo sus hermanos eh, lo tomaron y lo vendieron. Pero cuál inclusive era el propósito de sus hermanos, matarlo. Pero Dios de cierta manera también refrena ahí el pecado de ellos y lo que permite que en la maldad de ellos lo vendan con un fin mayor al final. Vemos que no hay una violencia en la criatura, sino que Dios permite ciertas cosas dentro de su control para llevar a cabo también su plan. No, o sea, no entiendo. Ok, 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 sí,
Ok. ¿Alguna otra pregunta, aporte en relación a ese asunto? ¿No? Ok, entonces oramos y despedimos. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno en gran manera y porque nos has regalado ese espacio, Dios, de estudio en el cual podemos apreciar la armonía de tu verdad, en lo cual podemos comprender y entender tu sabiduría, oh Dios. Te pedimos que en la medida en que nosotros aprendemos un poco más acerca de tu ser y de tu voluntad, nosotros podamos acercarnos más a ti con corazones humildes. Te pedimos asimismo que guardes nuestros corazones, porque ciertamente pueden envanecerse por el orgullo, ya que el conocimiento muchas veces nos lleva a eso. Te pedimos, oh Dios, que en ese momento nos lleves con bien a nuestros hogares y que permanezcamos en ti hoy, día del Señor, y que podamos disfrutar este día dándote gloria a ti. Todo esto en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.